Campeones, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 16 ya de este podcast. Estamos sumamente contentos y hoy les traemos un tema bien importante, bien especial, específicamente los dividendos en la bolsa de valores. ¿Cómo estás, Manolo? Bien, qué gusto. Ya llevamos 3 episodios seguidos hablando de tema de bolsa de valores. Me acuerdo al principio que estábamos tratando de contestar cuál era la mejor inversión. Empezamos con algunas muy sencillitas, pero ahorita llevamos 3 series de episodios de un tema interesante, complejo, pero que seguramente a los campeones les está llamando mucho la atención. Entonces, encantado, Omar, para arrancarnos el día de hoy. Bienvenidos a Campeones Financieros. Donde Manolo y Omar hablaremos de finanzas. Venga, pues vámonos directo al grano, Manolo. Vamos a empezar hablando sobre qué son los dividendos y me gustaría darles una breve introducción. De manera bien concreta, un dividendo es una distribución de una parte de las ganancias de una empresa hacia sus accionistas cada cierto tiempo. Usualmente lo hacen de manera trimestral, puede que sea anual, etcétera. Lo pueden definir mensual. Lo más común y lo que más he visto yo, Manolo, es de manera trimestral o de manera anual. Ahora, este dividendo lo determina el consejo de administración de la empresa, que usualmente es un grupo muy pequeño, pueden ser 5 a 21 personas, que lo designan los mismos accionistas. Y ellos toman la decisión si se va a pagar un dividendo, cuánto se va a pagar. Correcto, Omar. Eso es interesante, los famosos, ahorita que tocaste los consejos de administración. Tal cual es un consejo que tiene ciertas reglas. Por ejemplo, una de las reglas más usadas es que tengan consejeros independientes, es decir, no necesariamente lo toma el director general, el director de administración, el tesorero de la empresa, sino que invitan a personas de renombre de la misma industria, del mismo sector. Entonces luego estás viendo algunos consejos de administración de alguna empresa y empiezas a ver los nombres y dices, caray, que este no es el director de otra empresa y que no este es el director de este banco. Tal cual es un grupo de consejeros que tienen que tener las calificaciones técnicas del negocio, aunque tienen una visión, muchos que son ajenos, como les digo, son independientes, aunque también ahí en ese consejo hay gente interna. Y tal cual entre ellos toman muchas decisiones, muchas se votan entre los accionistas, pero ellos van marcando ciertas pautas generales para la toma de decisión, más allá de lo que ejecuten dentro de la empresa del director y todos los puestos directivos, ¿no? Así es. Y mira, para los dividendos yo conozco 3 fechas que creo que son de suma importancia mencionarlas. La primera se conoce en inglés como record date, o en español la puedes conocer como fecha de cierre de registro. Y este es el día donde se seleccionan a las personas que van a recibir el dividendo. Los que en ese día tenían acciones de la empresa van a calificar para recibir el dividendo. Aquí es importante mencionar una aclaración, Manolo, y es que en el mercado actual este registro tarda 2 días hábiles en aparecer en la empresa. Entonces esto quiere decir que tú debes comprar la acción 2 días hábiles antes de la fecha de cierre de registro para que realmente te lo tomen en cuenta. Exacto, totalmente. La famosa fecha ex dividendo, ¿no? La fecha ex dividendo y la de registro son fundamentales. Digo, esto les sirve a campeones más que nada para quien... Ya comentaba bien Omar que este es un dividendo normalmente periódico, ¿no? Cada 3 meses, cada trimestre, cada 6 meses, cada año. Pero si tú estás calculando los flujos y quieres tener un análisis muy detallado de cuándo vas a recibir dividendo, pues te tienes que fijar mucho en esta fecha que dice Omar, la fecha de registro y la de 2 días antes, que para mí es la que yo creo que es también muy fácil fijarte, que se llama fecha ex dividendo. Para no hacerles el cuento largo, si lo compras antes de la fecha ex dividendo, tienes derecho a recibir el próximo dividendo porque en la fecha de registro vas a estar apuntado. Oye, lo compré 3 días después de la fecha ex dividendo o en la fecha de registro, ahí ya no tienes derecho a ese dividendo. No pasa nada, tal cual lo vas a recibir hasta el próximo flujo periódico, que sería a lo mejor dentro de 6 meses si fuera trimestral, ¿no? Totalmente, y la fecha ex dividendo bien importante también. A partir de esa fecha, la acción va a empezar a cotizar descontando lo que se paga de dividendo. Entonces a lo mejor puedes ver ahí una pequeña fluctuación que realmente nunca la vas a ver. Realmente con la misma volatilidad de la bolsa es muy difícil notarla, pero ahí está. Y por último está la fecha de pago, ¿no? Simplemente es la fecha cuando la empresa te va a pagar el dividendo a ti como inversionista. Usualmente puede ser una semana después de la fecha de registro, pero este plazo se puede extender dependiendo de cada empresa. Correcto. Yo agregaría una cuarta que sería la fecha de anuncio. Nos enteramos muchas veces antes de estos momentos importantes que ya les comentamos cuál va a ser la fecha de pago. Por ejemplo, vamos a suponer que a principios del mes anuncien, oye, se va a pagar un dividendo de tanto de $1 por cada una de las acciones o tantos pesos por cada acción, y entonces ya después vendrán estas 3 fechas. Entonces, fecha de anuncio, fecha ex dividendo, 2 días después la fecha de registro y la fecha de pago, como bien comenta Omar, unos días, una semana después. Y ahí están las 4 fechas, campeones, para que tengan mucha
trazabilidad de cuándo se anuncia, hasta cuándo la tienes que tener y cuándo vas a recibir el dinero. Así es. ¿Qué te parece, Manolo, si lo vemos con un ejemplo? Porque son muchas fechas, puede parecer confuso, pero la realidad, campeones, es que está bien sencillo. Y miren, imagínense que hay una empresa hipotética donde el consejo decide pagar 1 millón de pesos en dividendos a sus accionistas. Y vamos a hacerlo sencillo. Imaginemos que hay 1 millón de acciones. Entonces, por cada acción que tengas, te van a dar 1 peso. Por ejemplo, si tuvieras 1000 acciones, te darían 1000 pesos. Fácil, ¿no? Ahora, la fecha de cierre de registro. Imagínate que es el miércoles 4 de noviembre. Esto quiere decir que tú deberías comprar 2 días hábiles antes, o sea, el lunes 2 de noviembre, para que aparezcas en el registro. Luego está la fecha ex dividendo, que viene siendo el martes 3 de noviembre. Aquí ya puedes vender la acción si lo deseas y vas a recibir el dividendo a pesar de venderla. Y la fecha de pago, si es una semana después, pues sería el jueves 12 de noviembre. Es un ejemplo bien concreto de cómo funciona. Buenísimo, Marci, para que sea mucho más aterrizable. Y también me gustaría comentar de aquí, pues que hay muchos modalidades, estilos de dividendos que puedes encontrar, porque seguramente una pregunta de los campeones es, ok, ¿y cuánto voy a ganar de dividendo? La respuesta pues va a ser, como muchas veces en finanzas, pues depende qué acción. Lo primero que me gustaría también comentar es que no todas pagan dividendo. Ahorita entraremos a lo mejor más en detalle de cuáles sí, por qué no, los sectores. Pero las que sí pagan dividendo, pues depende, justo como ya comentamos al principio, de la política que tenga la empresa. En algunos casos vamos a observar que son ciertos dividendos muy estables en el tiempo, que cada trimestre estamos viendo que constantemente están pagando una cantidad similar. Usualmente suelen tener un ligero, aunque son estables, muchos suelen tener un ligero incremento, porque también a la empresa le interesa mandar una señal a los inversionistas, a los accionistas de pagamos un dividendo muy estable, y conforme va creciendo la empresa y la economía y todo va creciendo, también vamos creciendo poco a poco la parte de las utilidades y también la parte de los dividendos. Pero también encontramos otras empresas que tienen ciertos dividendos de manera más atípica, que de repente tienen un dividendo muy bueno, de repente bajan el dividendo y tienen cierta volatilidad inclusive en el pago de dividendos. Entonces, algo que hay que preguntarse como a inversionistas, si es de tu interés tener control de estos flujos, es cómo históricamente o cuál es la política de dividendos de reparto, y tal cual deben de tener una política clara. A las empresas les interesa que haya claridad hacia los accionistas de se va a repartir un flujo estable, se va a repartir de acuerdo a las ganancias. Hay muchas metodologías de cómo reparten dividendos, pero aquí, Omar, no sé si nos quieras complementar un poco con algún elemento de cuánto pueden los campeones esperar recibir de dividendo. Sí, por supuesto. Pues mira, es que es bien sencillo. Todo depende con base en las utilidades. Si es una empresa con muchas utilidades y con poco crecimiento, muy probablemente decida pagar un dividendo. Y es que aquí nos tenemos que hacer la pregunta, ¿por qué pagan dividendo las empresas? Identifico 3 posibles razones. La primera es porque la empresa quiere mantener contentos a sus inversionistas. A fin de cuentas, tú eres dueño de una fracción de la empresa y estaría bien que te dieran dinero, no es tu negocio. Entonces lo hacen para repartir dinero de vuelta a los inversionistas. Luego está el pago de dividendos, que es visto como algo bueno, porque así es, simplemente, qué padre, mira, una empresa que paga dividendos, me gusta. Así lo ven muchas, y a lo mejor no correctamente, ¿verdad? Pero así lo ven muchas personas. Entonces también puede haber algunos beneficios fiscales por ahí en el tema de los dividendos. Chéquenlo bien con un contador, pero a veces se puede pagar menos impuestos. Y por último, simplemente puede decir que la empresa no sabe qué quiere hacer con ese dinero. Tiene un dinero extra, tuvo la ganancia y dice, ¿ahora qué hacemos? A lo mejor no ven un proyecto a futuro en el que puedan invertir y que dicen, bueno, en vez de dejarlo ahí de oquis en el banco, vamos a repartirlo de vuelta a nuestros inversionistas. Lo cual puede ser algo malo, Manolo, y muchas veces a mí me preocuparía que dijeran, oye, pues tenemos este dinero de sobra, vamos a regresarlo porque no sabemos qué hacer con él. No lo sé, habría que ver, pero a mí me gusta más que la misma empresa reinvierta ese dinero y nos genere todavía más dinero, porque realmente cuando veamos los porcentajes que puede recibir de un dividendo, nos vamos a dar cuenta que no es mucho, son porcentajes sanos, yo diría de 2 a 5 o 6% al año de lo que vale la acción en ese momento. Y ahorita vamos a hablar de esos porcentajes, de cómo se calcula el dividend yield y todo eso, pero para que se den una idea concreta, o sea, de por cada 100 pesos que inviertan, yo les estimaría que pueden recibir de 1 a lo mejor a 6, 7 pesos al año por dividendo. Sí, qué puntos tan interesantes, Omar. Y efectivamente muchas veces incluso es un tema de mandar señales al mercado. Efectivamente es de vamos a pagar un dividendo para mantener a los inversionistas pues dándoles este cierto flujo periódico, pero realmente la ganancia normalmente potencial viene más por el lado de la apreciación de capital. Y del lado de las señales, pues luego es algo bien curioso y delicado como una empresa que anuncia un nuevo dividendo, o sea que a lo mejor nunca ha pagado dividendos y solamente dice voy a repartir una parte, puede ser una señal para el mercado, oye, esta empresa está siendo rentable, está empezando a repartir dividendos, o un incremento, ¿no? Que pagara un dividendo de $1 por acción y ahora paga de 1.5. Puede ser una señal para el mercado, oye, le está yendo bien a esta empresa y entonces está queriendo repartir más.
pero una cosa es las señales y otra cosa, pues todos los campeones aquí que ya por los episodios pasados ya sabemos que, ok, vamos a analizar si es cierto, vamos a ver sus utilidades, vamos a ver si efectivamente su flujo operativo es bueno, es sano, y de ahí tomar, no solamente basarnos en una señal de mercado, sino también en la parte de los números. Algo que sí puede pasar como una señal importante. Imagínense una empresa que constantemente pagara dividendos. Cada trimestre estamos recibiendo nuestro flujo de dividendos. Y un año sale un comunicado y te dicen, ¿sabes qué? Este año no vamos a pagar dividendo, o este año lo vamos a recortar a la mitad. Esa también puede ser una señal delicada, porque ¿qué te imaginas ahí, Omar? Oye, si has pagado en los últimos 10 años y este año no me vas a pagar, pues puede ser una de dos, justo como comenta Omar, o tienen proyectos muy buenos y tienen proyectos que ya no quieren repartir este flujo, que es difícil porque muchas personas del mercado van a decir, no, si lo están recortando es por algo, porque necesitan lana y la tienen que recortar de algún lado y me están recortando a mí como accionista. Entonces es también delicado cómo una empresa no puede cambiar de la noche a la mañana su política de dividendos porque manda señales al mercado que pueden ser algo confusas. Totalmente, aquí vale la pena mencionar algunos ejemplos, Manolo, porque eso es totalmente verídico. Hay empresas como por ejemplo la de los cruceros, los casinos. Yo tenía acciones de Carnival Cruise, de Wynn Resorts, que pagaron un dividendo bastante sólido. Por muchos años en el pasado lo habían hecho, pero ¿qué pasó? Se vino la pandemia y la empresa se vio en la necesidad de obtener dinero, obtener liquidez. ¿Qué es lo primero que hacen? Pues recortan el dividendo. Obviamente no le puedes estar dando dinero a tus inversionistas si no estás generando dinero. Entonces para mí es una decisión bastante acertada y yo lo entiendo, ¿sabes? Y ahí no me preocuparía mucho por ese recorte. Sin embargo, a lo mejor si veo que la empresa está bien económicamente, no tiene proyectos y dices, oye, yo nada más ese dinero lo voy a acumular ahí sin alguna razón concreta, a lo mejor ahí sí me preocuparía. Vale la pena analizar la causa raíz de por qué se corta ese dividendo. A veces puede ser bueno, a veces no, a veces es entendible, pero solo lo vamos a ver analizando cada caso a detalle. Entonces ahora imagínate otra empresa, hablemos de un Facebook, de un Tesla, ellos no pagan dividendos. ¿Por qué? Porque tienen muchos proyectos a futuro y necesitan dinero para ejecutarlos. Entonces ellos, en vez de regresarte el dinero como inversionista, hacen crecer más a la empresa, reinvirtiendo su mismo flujo de efectivo para que luego la acción valga más y tú ganes todavía más dinero. Y cuando comparas lo que suben las empresas que pagan dividendos con lo que suben las empresas de crecimiento, mayormente terminas ganando más por ganancias de capital que lo que te paguen en dividendos. Qué buen ejemplo, Mar, totalmente. Esto es bien interesante. Algunos sectores se han caracterizado históricamente por no pagar dividendos o pagar muy bajito, y otros tienen dividendos muy, muy constantes. Yo creo que le diste al clavo con el ejemplo más poderoso, que es justo acciones, por ejemplo, del sector tecnológico, ¿no? Pongámonos del lado de la empresa. El sector tecnológico, pues constantemente, ahora sí que cada periodo tiene que estar renovándose, invertir en investigación y desarrollo, nuevos productos, porque si el que sea, ¿no? Pues un Apple que no renovara su modelo de negocio y no sacara nuevos equipos modernos, pues se queda obsoleto, ¿no? Un Facebook, todos tienen que estar invirtiendo en los algoritmos, en todo lo que se dedican. Y entonces es usual que las empresas del sector tecnológico paguen o pocos dividendos. Van a ver luego de dividendos, pues sí paga, pero paga ahorita que hablemos de algunas razones financieras, el dividend yield y varias cosas que ya nos anticipó Mar, pues van a ver que es un porcentaje muy chiquito, un 1%, 0 y algo. Y hay otros sectores que ya con sus utilidades alcanzan a cubrir su flujo de negocio, su flujo operativo. A lo mejor un sector, pues no sé, a lo mejor del sector consumo. Una empresa del sector consumo, de supermercados, una empresa ya muy madura que ya sus utilidades son suficientes para cubrir todo su flujo. Y sí están creciendo, a lo mejor están abriendo nuevas sucursales o nuevos, pero no es un tema de que se estén renovando cada año nuevos productos, nuevos modelos. Y entonces esas usualmente pueden pagar dividendos. Yo así lo dividiría. Empresas maduras, ya estables, líderes de su sector, suelen pagar dividendos. Empresas muy jóvenes o que requieren una constante innovación y una inyección de recursos recurrente suelen pagar poquito o no. En términos generales, de repente encontramos sorpresas en todas, ¿no? Así es. Campeones, y ahorita se pueden estar preguntando, oye, ¿y quién se puede hacer acreedor de los dividendos? Y la respuesta es bien sencilla. Usualmente cualquier inversionista que posea acciones de esa empresa y cumpla con las fechas que mencionamos ahorita, va a ser elegible para recibir el dividendo. Puede haber algunas excepciones, hay tipos de acciones muy especiales, pero de manera general lo que tú compras en un broker es ya es acreedor de dividendo. No te la compliques mucho, muy probablemente si la empresa lo paga, lo vayas a recibir. Y quisiera hablarles sobre los tipos de dividendo que hay, porque hay varios y muchos conocemos el más básico, que es el dividendo en efectivo. Este es el más común, se paga de manera trimestral, mensual, semestral, anual, como bien mencionábamos, y te lo depositan directamente a la cuenta que tienes con el broker. Entonces, si tú estás usando un broker como GBM, como Cuspid, y tienes acciones que pagan dividendos,
Cuando se haga el pago, ahí vas a ver un poquito de efectivo extra con el concepto de dividendo por las acciones que tienes. Luego está el dividendo especial, y ese también lo mencionaba Manolo ahorita. Aparte del dividendo periódico, puede que haya un evento especial donde la empresa tuvo un flujo de efectivo positivo y dice, ¿sabes qué? Tenemos mucho dinero en este momento, vamos a pagar algo como dividendo en una sola exhibición. Esto no se paga de manera regular, es nada más una sola exhibición. Es cuando la empresa le va muy bien o cuando venden un activo, así lo pueden hacer. Luego está el dividendo en acciones. Y es que aquí en vez de pagarte en efectivo, te van a pagar con acciones de la empresa. Aquí vale la pena mencionar que si el valor del dividendo que vas a recibir es menor a lo que vale la acción, a lo mejor no va a poder darte la empresa la acción porque no te van a poder dar una fracción y te van a terminar dando el efectivo. Está el dividendo de propiedad, y este sí es muy muy poco común. Realmente yo jamás lo he visto, pero te pueden dar una pequeña propiedad de algún activo si la empresa lo tiene, así como una propiedad dividida entre varios. Está medio raro el concepto, así es como funciona, no es muy común la verdad. Está el dividendo scrip, que este es como un papelito que tiene fecha de vencimiento y te dice en el futuro tú esto lo vas a poder cobrar y ya se va a hacer efectivo, pero en este momento no vale nada. Entonces es como para decirte, sí te vamos a pagar, pero te vamos a pagar más adelante, no te desesperes. Y por último, yo conozco uno que se llama dividendo de liquidación, y aquí este no es muy bueno, pero cuando la empresa está muriendo y está liquidando sus activos, la empresa te va a regresar el capital en forma de dividendo a ti como inversionista. Ojo, es el capital. Fíjate, lo que hablábamos ahorita eran las utilidades de la empresa. En el dividendo de liquidación ya no son ganancias, ya es el capital. Y esto es a lo mejor si se liquida una unidad de negocio o se liquida toda la empresa para cerrar operaciones, te van a intentar regresar algo. Pero aquí tienes que tener cuidado porque en la mayoría de los casos al inversionista común como ustedes y como nosotros ya no nos va a tocar nada. Usualmente primero están los acreedores, hicieron algún crédito en un banco, ellos reciben primero el dinero de la liquidación y al final si quedó algo nos lo repartimos entre nosotros. Esto ya está exento de impuestos porque es capital, ya no son ganancias. Qué buena descripción, Omar. Sí, hay unos que no son muy comunes. Yo creo que algo que es muy sano, ya que ustedes campeones van a estar revisando los números, la información. Algo muy sano es pues, justo ver la congruencia siempre, ¿no? Ver que efectivamente están repartiendo, los que repartan dividendos, ver que sea congruente con las utilidades. Al final vamos a tener esos dos datos disponibles, las utilidades de la empresa y los dividendos que reparten. Si esto lo llevan en términos por acción, porque a veces es difícil trabajar con números muy grandes. Oye, es que tuvo de ganancia 134.948 y repartió de dividendos 200, no sé, cantidades es difícil. Pero si nosotros lo llevamos esto a proporción de acciones, que también es un dato que nos suelen dar ya calculado, es decir, las ganancias totales de la empresa pero por acción y los dividendos por acción, vamos a poder ver si hay congruencia en el tiempo, es decir, ver cómo van creciendo las utilidades por acción de la empresa y ver que los dividendos pues, también van creciendo, son congruentes. Algo que para mí sería muy peligroso, Omar, sería efectivamente ver una empresa que cada vez está teniendo menos utilidades, está teniendo un periodo de 3 años, 4 años bien complicados, donde supongamos que la ganancia por acción era de 30, luego de 26, luego de 21, luego de 17, y el dividendo se mantuviera o estable o creciendo. Sería poco congruente. Oye, ¿por qué está teniendo menos ganancias esta empresa por cada acción que tenemos y el dividendo lo están repartiendo más? O como dices, o se le están acabando los proyectos y están repartiendo y aparte están en picadas sus utilidades. Entonces, para eso nos van a servir, ahorita que entremos a algunos indicadores, algunas razones financieras que nos van a ayudar a nosotros cachar si hay algún problema de este estilo. Pero para mí es importante siempre que haya congruencia entre la empresa está siendo rentable, está ganando más y está repartiendo más dividendo. Me hace sentido. Oye, estás repartiendo más dividendo y estás ganando menos, pues algo podría ser ahí de foco, ¿no? Bien valioso, y justamente vamos a mencionar algunas de esas razones financieras que les puede ayudar a analizar si el dividendo está bien, si es mucho, si es poquito. Una que me gusta mucho a mí, Manolo, se llama razón de pago de dividendo, en inglés más conocida como Dividend Payout Ratio. Y eso te dice qué porcentaje de las ganancias una empresa está pagando en dividendo. Vamos a ver cómo se calcula. Es bien fácil. Simplemente vas a dividir las ganancias, el dividendo que van a pagar entre las ganancias que tuvo la empresa. Entonces imagínate una empresa que paga 1 millón de pesos en dividendo, pero la empresa tuvo ganancias totales de 10 millones. Pagó 1 millón, pero ganó 10 millones. Entonces simplemente haces la división. 1 millón entre 10 millones te va a dar una razón del 10%. Eso quiere decir que están pagando el 10% de sus utilidades, lo cual es bastante saludable. Aquí tienes que tener cuidado, inversionista, porque lo ideal es que este porcentaje nunca exceda el 100%. Si esto llega a suceder, quiere decir que están pagando en dividendo más de lo que están ganando en ese periodo, lo cual puede ser algo preocupante, Manolo, porque ¿de dónde van a sacar ese dinero? A lo mejor se va a tener que endeudar, van a tener que vender activos. Hay que tener cuidado. Para mí este porcentaje, un rango sano, sería que estuviera entre un 35% y un 55% para considerarlo saludable. ¿Qué opinas tú, Manolo? Sí, correcto. Yo creo que
La pregunta aquí que yo me haría es, ¿cuánto estás repartiendo? Como en el ejemplo que ponías, 10%, ok, ¿qué estás haciendo con el otro 90%, no? Y ya me metería a ver qué proyectos tienen, sus planes de expansión, porque la mayoría se está yendo en la parte de reinversión de capital de la misma empresa. Si me repartes un porcentaje alto, 50%, pues también me interesa saber qué está pasando con el otro 50%, pero pues yo ya sabría que una gran proporción de las utilidades se reparte y la reinversión a lo mejor no es tanta. Creo que aquí me interesaría mucho, como decíamos al principio, ver de qué sector es y qué están haciendo con el dinero que se queda. Porque yo en lo general, pues a mí no me interesa tanto recibir este flujo periódico. Yo sí busco más, y creo que también vas a coincidir mucho, Mar, que hay que buscar empresas que tengan proyectos bien interesantes, porque la apreciación es la que te puede verdaderamente dar un disparo bien interesante. Lo hemos vivido este año con rendimientos de algunas empresas verdaderamente buenos, incluso muchas tecnológicas, 40, 50, 60%, de algunas tecnológicas, de algunas del sector salud, algunas muy específicas. Y aquí estamos hablando, como ya comentaba Omar, de dividendos a lo mejor que van del 2, 3, 4, 5, 7%. Hay algunas que de repente ves dividendos, razones de dividendo muy altas, pero lo común es encontrar dividendos del 1 al, como decía Omar, al 5 o 6%, ¿no? Así es, Manolo. Una segunda métrica, que esta es de ley, que se la tienen que saber, porque es la más valiosa para decirte cuánto puedes recibir en dividendo con respecto a tu inversión. Entonces se llama rentabilidad por dividendo o el famoso dividend yield, que simplemente te va a decir en porcentaje del valor de la acción cuánto recibes de dividendo. Entonces vamos a verlo con un ejemplo. Imagínate una acción que vale 50 pesos y te va a pagar un peso por cada acción. Simplemente dividimos 1 entre 50 y obtenemos que la rentabilidad por dividendo es del 2%. Ahora, si tú compraste la acción a un precio mucho menor hace algunos años ya en el pasado, entonces ese porcentaje de rentabilidad por dividendo que tú vas a recibir va a ser mayor. Imagínate en este mismo ejemplo que en vez de 50, tú hubieras comprado la acción a 25 hace unos años, pero a ti te siguen pagando el mismo peso por acción en dividendo. Entonces aquí estaría recibiendo el doble, estaría recibiendo 4% sobre tu inversión en dividendos. Entonces no se vayan a confundir, el dividend yield es lo que paga la empresa en dividendos con respecto al precio de hoy de la acción, el precio de hoy. Si el precio cambia mañana, el dividend yield va a ser diferente, pero si tú la compraste a un precio, ese sería el valor que tú debes usar para hacer el cálculo. Entonces, ¿qué pasa cuando salen las noticias? Warren Buffett recibe cientos de millones de dólares en dividendos de Coca-Cola y recibió un porcentaje de dividendo exagerado, ¿no? No voy a decir un número para no errarle, pero son números muy por encima de las dos cifras. Entonces tú dices, oye, qué padre, si yo compro acciones de Coca hoy, voy a recibir 10%, 20%, 30% en dividendo. No, lo que pasa es que el señor las compró hace 20, 30 años a un precio muy barato, luego el precio subió y cuando tú calculas el dividend yield con el precio que él pagó, pues sí parece un regalo, luego lo ajustas con la inflación y ya está más razonable. Pero así es, el dividend yield, una métrica muy importante para ver cuánto puedes recibir con el precio de la acción actual si la compraras hoy. Ahora aquí les quiero mencionar, Manolo, no se dejen llevar nada más por esto. A lo mejor tú ves un dividend yield del 15% y dices, wow, o sea, me está dando más que una Sofipo, más que CETES, se ve muy atractivo. Cuidado, porque como te digo, esto depende del precio de la acción y si el valor de la empresa tuvo una gran caída en un corto plazo. Imagínate cuando pasó con los cruceros que cayó 30% en un solo día. Aguas, porque esto se va a ajustar y para eso está la métrica que les mencionábamos ahorita, el payout ratio. Si ves que el porcentaje está por encima del 100%, que probablemente así sea cuando el dividend yield es muy alto, ¿qué quiere decir? Que eventualmente lo van a tener que recortar. Entonces no te dejes llevar nada más por un 15%, 20%, ve lo que está detrás y ve si tiene sentido que ese número sea sustentable. Yo te digo desde una vez que en la mayoría de los casos ya algo más del 10% no es muy sustentable en una empresa, ¿no? ¿Qué opinas tú? Sí, muy buenas métricas, muy buenas explicaciones, Omar. Estas dos van de la mano, ¿no? El payout ratio y el dividend yield deben de ser razones que debemos de tener muy en mente. Quédense tranquilos, campeones, porque estas no las tienen tanto que calcular. Tal cual ya no la van a dar muchas veces calculada. Dividend yield es una de las más famosas, de las más usadas. Entonces, buscadores como Yahoo Finance, como Investing, si ustedes ponen cualquier acción, oye, pues voy a ver cuánto está pagando de dividendos Amazon. Tal cual se meten y ahí va a aparecer dividend yield y les va a aparecer si paga o no paga. Tal cual si no paga, pues les va a aparecer el dividend yield en ceros. Y es una manera fácil de decir, esta acción no paga dividendos. O si ahí les ponen, oye, paga el 1%, 2, 3, 4, lo que pague, pues justamente es esto que ya explicó Omar bastante bien del dividend yield. Y sí, diste en el punto, yo quería reforzarlo, me encantó que ya quedó súper claro con tu explicación, Omar. Cuidado porque el precio está en la fórmula. Entonces, si el precio sube mucho o baja, afecta mucho este dividend yield, pero es buen dato que tomen el que compraron, como dice Omar. Yo nada más agregaría, porque luego también hay confusiones aquí en la fórmula, estamos hablando de los dividendos anuales.
Para hacer comparable los dividend yields, porque luego una empresa puede pagar dividendos anuales, otra semestral, otra trimestral, esta fórmula lo que hace es los dividendos anuales y el precio de la acción actual. Porque luego hay, oye, ¿y este dividend yield se calcula sobre el pago último de dividendos trimestral? No, es lo que ha pagado en los últimos 12 meses y así es la forma de calcular. Y yo resalto mucho la importancia de calcularla porque pues tú puedes decir, oye, pues qué mal esta acción, solamente me pagó un 2% de dividend yield, pero pues luego tú calculas por fuera qué precio la compraste, cuál ha sido la apreciación y puedes ya computar las dos, decir, ok, me gané el 2% por dividendos y lo calculé con el dividend yield y tengo una apreciación del 15%, entonces ya tienes una del 17%. En ese momento, acuérdense que en las acciones hasta que no se vende, no se tiene realmente capturada la ganancia, pero bueno, puedes ir calculando en ese momento cuánto tienes de apreciación más la parte del dividend yield. Así es, Manolo. Me gustaría escuchar tu opinión respecto al siguiente punto, y es que creo que concordamos, Manolo, en que el importe de los dividendos se va a descontar de la cotización de la acción que lo reparte. ¿Qué opinas de esto? Sí, este puede ser un tema de debate. Déjame darte algunos puntos y uno que me parece muy interesante para empezar. Depende mucho del inversionista la visión que tenga de invertir en bolsa. Hay inversionistas pues, que sí, tal cual, tienen una visión que creo que a lo mejor tú y yo estaremos en ese punto, que es, al menos yo compro una acción, tengo perspectiva de largo plazo, pero también tengo un precio objetivo de salida. Tal cual, oye, la compré en 100 y yo creo que esta acción se puede llegar a apreciar a 130, entonces pues ahí tuvieras un 30% de precio objetivo, ¿no? Y si llega a estar en 130, pues yo tomo ciertas decisiones, ¿no? O vendo un poco de acciones, o se pone un stop loss, o en ese momento empiezas a tomar ciertas ganancias, o si le veo más potencial, pues la puedo dejar con un nuevo precio objetivo, ¿no? Pero hay otros inversionistas, por ejemplo, que tienen una perspectiva de muy, muy largo plazo. Por ejemplo, compran una acción hoy y dicen, yo no la planeo vender, o sea, no estoy buscando un precio objetivo en unos cuantos meses o en unos cuantos años. Yo la quiero tener porque la quiero tener de por vida, tal cual me gusta y quiero tenerla pues para mi retiro, ¿no? Y la compran ahorita a sus 30 años, por dar un ejemplo. Sabemos que el dinero pues tiene valor en el tiempo. Si tú compras una acción hoy en 100 y en 30 años, por más de que se fuera a 200, o sea, se duplicara el valor de la empresa, ya esos 200 dentro de 30 años pues ya tienen la pérdida del poder adquisitivo del valor del dinero en el tiempo, tema que tocaremos a detalle en otro episodio. Pero entonces esta persona sí le interesa mucho tal cual los flujos, tener un flujo recurrente, sí va descontándose el precio de la acción, pero le interesa tener un cierto flujo. A lo mejor en pequeñas cantidades puede ser difícil de cuantificar, pero alguien que tenga pues, un portafolio como pues, un portafolio robusto, no tanto irme al extremo de Warren Buffett, pero pues, tal cual sí busca tener esa fuente de rendimiento constante y ya llegando a su retiro, por poner un ejemplo, pues vende y ahí se capitaliza y entonces sí, esta persona sí estaría muy interesada a lo mejor en tener un cierto dividendo y no le interesa tanto la fluctuación de los próximos años, sino a lo mejor hasta su retiro. Hay ciertos clientes, por ejemplo, institucionales, por ejemplo, un portafolio hacia una universidad, hacia alguna empresa, algún tipo de cliente muy específico que también está buscando tener esa cierta recurrencia de flujo. Y a lo mejor con lo mismo, tiene un portafolio ya tan grande que lo que busca es tener esa entrada de flujo para cubrir ciertos gastos fijos y también busca la apreciación de largo plazo. Entonces sí, tal cual, al final, esta es una teoría que se llama, en español se llamaría pájaro en mano, bird on hand, que tal cual hay ciertos inversionistas que por su naturaleza de inversión sí les interesa mucho tener flujos, valoran mucho los flujos constantes. Yo en lo particular pues no me hace tanto sentido porque creo que de entrada hay otros mecanismos más eficientes para tener flujos, tal cual pues puedes tener algunas estrategias de renta fija con flujos periódicos. Pero pues creo que sí hay que estar muy conscientes en lo que creo que por donde iba la pregunta, que el reparto de dividendos le pega al precio de la acción por lógica, ¿no? La lógica de que pues es una salida al final de la empresa, pero yo sí he notado que hay ciertos accionistas que sí se decantan por decir, quiero tener ciertos flujos periódicos, no la planeo vender en el corto plazo, me siento cómodo con ese 4, 5, 6%, que a lo mejor es lo mismo que pagan los CETES, porque están buscando que la acción crezca a lo largo de muchos años, a lo mejor 30 años, 20 años. Y pues es válido. Yo en lo personal, como te decía, yo busco muchas veces acciones que no me importa tanto si no tienen dividendos o dividendos muy bajo, porque mis análisis están hechos para buscar ese precio objetivo dentro de 2, 3 años, 5 años o incluso algunas para quedármelas a un largo plazo. Pero pues sí, hay que decir las cosas como son. Hay una salida de pago de flujos y ese pago de flujos
pues muchas veces yo diría, oye, pues si me lo das, pues me gustaría hasta reinyectarlo, porque pues yo para eso quería tener esta empresa para, no para que me vayas dando un cachitos de utilidad, sino para que esté ahí el dinero, para que crezca y se haga el efecto interesante de bola de nieve del precio objetivo que estoy buscando. Pero pues depende del tipo de inversionista, ¿no? No sé tú cómo lo ves. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Si buscas un flujo constante, me gustan los dividendos. Creo que esta estrategia puede funcionar cuando el mercado es bajista, cuando la bolsa va cayendo y tú dices, oye, es que yo no quiero vender mis acciones más baratas, pero necesito dinero. Pues a lo mejor el dividendo te puede servir, ¿no? Para que te esperes, aguantes con eso y ya luego que el mercado se recupere, como siempre sucede, si compras buenas acciones, pues puedes vender tus acciones más caras. Ahí sí le veo sentido. En un mercado alcista, pues no, realmente no. Yo preferiría vender acciones que están caras para cobrar ese dinero y luego ya vivir de eso, ¿no? Sin tener que esperarme al dividendo. Lo que sí es importante, Manolo, y vale la pena mencionarlo, es que en las gráficas que vemos del precio de las acciones, el dividendo no viene incluido. Entonces, cuando tú ves el rendimiento, oye, el rendimiento de Tesla, bueno, en Tesla no, el rendimiento de Intel, que sí paga dividendo, en los últimos 5 años te sale un porcentaje, pero eso no incluye los dividendos. Entonces tienes que incluirlo tú, ver cuánto estuvieron pagando y se lo vas sumando. Porque a la hora de hacer comparaciones, si tú dices, oye, es que yo quiero ver esta empresa comparado a otra empresa, ¿cuál ganó más? Aguas con el dividendo porque ahí puede haber algún ajuste, a lo mejor una pagaba y otra no, y eso no lo ves en las gráficas. Entonces nada más, dato importante, chequenlo bien cuando chequen las gráficas para que no se les vaya a pasar ahí un numerito que es poquito, pero ya por muchos años pues sí va sumando, no sí cuenta. Entonces yo también personalmente no me gustan mucho los dividendos, yo realmente no analizo el dividendo a la hora de comprar una empresa, yo prefiero ver cuánto va a valer en el siguiente año, en los siguientes 3 años, en los siguientes 5 años, ya más de 5 años se me hace difícil, Manolo, es muy difícil predecir algo así, pero ese es mi objetivo, ¿no? Ver cuánto va a valer, yo busco mínimo, ya les había comentado en otro episodio, un 15% de rendimiento anual para en 5 años poder duplicar mi inversión. Si tú ganas 15% por año durante 5 años, multiplicas tu inversión por 2. Entonces ese es mi objetivo, si el dividendo es bueno, pues bueno, lo recibo y lo reinvierto ahí mismo. Si no dan dividendo, pues también está bien. Yo prefiero que la empresa crezca porque a fin de cuentas sé que puedo recibir más dinero de esa manera. Correcto. Fíjate otro ejemplo que me gustaría dar. Imagínate una persona que le encantan las bienes raíces, ¿no? Que dice, oye, pues es que no tanto como vivienda, sino como por inversión, ¿no? Estoy buscando comprar un terreno, comprar un departamento y tener cierto flujo por las rentas. Pues eso, por ejemplo, lo puedes hacer a través de, ya sea de alguna acción, pero para poner un ejemplo que sea más comparable, pues a través de las fibras que también reparten un dividendo, o en Estados Unidos los REITs que también reparten ese dividendo, y que adentro tienes un portafolio de bienes raíces. Y tal cual, pues sería muy similar. O sea, cuando alguien compra una casa, normalmente para obtener flujo de rentas, pues no, aunque sí vas a tener una apreciación, pero si tu visión es comprarla para tener ese flujo constante, muchas veces la gente lo compra para decir, oye, la casa la voy a dejar ahí muchos años y yo voy a vivir de la renta de mi casa. Entonces ahí el valor de la apreciación a lo mejor no es que pasa a segundo plano, sino que la vamos a ver muy lejana. Podrías caer en el ejemplo que yo les ponía. Oye, compro una acción con dividendos o las mismas fibras o los REITs donde voy a tener un cierto dividendo de manera periódica. Entonces ese inversionista está muy enfocado en los flujos y pues tal cual las fibras tienen que repartir el 95% de las utilidades en forma de dividendos. Lo tocaremos en otro episodio, el tema de las fibras, que ahorita hay unas fibras que tuvieron una caída muy pronunciada por el tema de la pandemia. Unas se están recuperando, pero otras no, pero pues es interesante, cada inversionista va a ser distinto. Aquí ya les compartimos, Omar y yo, que tenemos más visión en buscar empresas con potencial de crecimiento, pero bueno, los dividendos es una característica de muchos, hay que computarlo también, siempre ver cuánto tenemos de apreciación y cuánto podemos tener de dividendos para ver la ganancia total. Así es, Manolo, y como siempre sale el tema de los impuestos. Primero, pues yo les quiero decir, yo no soy contador, entonces esto, chéquenlo bien, o sea, yo les voy a dar lo que yo conozco, lo que he escuchado, pero chéquenlo con un contador porque yo no tengo la certificación para poder decirlo. Pero ¿cuánto se paga de impuesto en los dividendos? En la Bolsa Mexicana de Valores hay beneficios fiscales donde tú pagas el 10% sobre lo que recibes de ganancias de capital y me parece que también de dividendos en empresas mexicanas. Pero luego está lo que es el SIC, ¿no? El Sistema Internacional de Cotizaciones. Si tú compras empresas, por ejemplo, de Estados Unidos y te pagan un dividendo, ahí cambia la cosa. Porque en Estados Unidos te retienen el 30% del dividendo. Luego llega a México y sobre el 70% restante te retienen el 10%. Entonces estás pagando 37% de ese dividendo. Ojo, para que lo tomen en cuenta, porque 37% es mucho más que lo que pagas por cualquier ingreso. El tope está en 35%. Entonces, si vas a desarrollar una estrategia, considera los impuestos, porque una tercera parte, probablemente si son empresas de Estados Unidos, te la vayan a recortar.
A lo mejor vale la pena tener empresas mexicanas que paguen menos impuesto. Chécalo bien con un contador, no dígaslo bien en un podcast, porque acuérdate, la ley va cambiando constantemente y nada mejor que un contador para que te asesore en el tema de los impuestos. Pero sí quería mencionarles esto, Manolo, para que tengamos una referencia de cómo va la cosa. Sí, correcto. Yo creo que vamos a invitar a algunos especialistas fiscales también luego para armar debate y que nos hagan llegar sus preguntas si nos están viendo en YouTube, por ejemplo, en el canal de Campeones, que nos vayan poniendo también sus preguntas fiscales para que cuando tengamos aquí un debate podemos invitar a uno hasta dos despachos y que se arma hasta un buen debate y tal cual tener una visión más detallada de los impuestos, porque al final del día, pues sí, se podrá ver muy bonito la rentabilidad, pero pues hay que descontar las comisiones al final de, oye, pues sí, pero yo soy un broker que me cobra 0.25 por comprar una acción, pues ahí hay un descuento de comisión y también vendrá el efecto de los impuestos, siempre hay que considerarlo. Y es un error común simplemente basarnos, oye, pues yo la compré en 100, la vendí en 110, tengo 10% de rendimiento. Sí, antes de impuestos y antes de comisiones, ¿no? Campeones, si después de escuchar este episodio ustedes dicen, ¿sabes qué? Yo no le voy a hacer caso a Manolo y Omar, yo sí quiero empresas con dividendos, les voy a dar algunos consejos para que encuentren buenas oportunidades que pagan buenos dividendos. Y si yo decidiera armar un portafolio de dividendos, esto es lo que haría. Buscaría empresas cuya razón de pago de dividendo, el payout ratio, esté, como les decía ahorita, entre 35 y 55%, que hayan tenido ganancias en los últimos 10 años o por lo menos en un plazo muy largo. No puedes agarrar una empresa que lleva un año pagando dividendos porque no sabes si el siguiente año lo va a pagar, es muy poquito el tiempo para ver, pero si tú ves una empresa que lleva pagando 10 años, 20 años dividendos, pues bueno, ya tiene un buen historial, probablemente lo vaya a seguir pagando, puede que no, quién sabe. Que sus ganancias crezcan entre 5% y 15% cada año para que te sigan pagando el dividendo y aparte lo aumenten año con año. Que generen un flujo efectivo positivo. Obviamente sin flujo efectivo positivo, ¿de dónde te van a pagar el dividendo? Yo evitaría compañías con mucha deuda con respecto a su capital. Lo mencionamos en un episodio pasado, ¿no? El capital contable, el capital social, el equity. Debt to equity, menor a 2, como lo mencionamos en ese episodio, buscaría yo. Buscar empresas que hayan aumentado el dividendo año con año en los últimos 5 años. Si quiero un dividendo, yo quisiera que cada año lo fueran incrementando un poco más, y eso se va acumulando. De preferencia que sean empresas en sectores con crecimiento, que estén aumentando. Evitar sectores en decadencia. No vaya a ser que la empresa termine quebrando y me quede sin dividendo y me quede sin inversión también. Y por último, esto es un concepto bien importante. Hay empresas que son conocidas como Dividend Aristocrat. Son empresas que han incrementado sus dividendos año con año durante los últimos 25 años, Manolo. Actualmente en el índice de S&P 500 hay alrededor de 64 de estas empresas. Y un ejemplo de una muy popular es AT&T, que ojo, no es recomendación, pero paga un dividendo muy bueno, que si no mal recuerdo, andaba por el 7% al año, con respecto al precio actual. Eso es lo que haría yo, Manolo, para elegir empresas que pagan dividendos, si ese fuera el camino que fuera a seguir. ¿Qué opinas tú? ¿Qué harías tú? Sí, me encantó, muy buenos ejemplos. Acuérdense que hablamos en un episodio pasado del estado de flujo de efectivo y que había 3 grandes líneas: el flujo de operación, el flujo de inversión y el flujo de financiamiento. Para que pueda ser sostenible el pago de dividendos en el tiempo, tiene que tener de esos 3, de ese estado financiero. Literal, van a buscar ese estado financiero de la empresa y van a buscar 3 líneas. Puede tener muchas líneas intermedias, pero no se compliquen. Busquen flujo de operación, de inversión y de financiamiento. Para que sea sostenible, el de operación, que ya comentaba Omar, tiene que ser positivo y sostenible, positivo a lo largo del tiempo, porque de ahí estamos hablando de un negocio rentable que está vendiendo, que tiene dinero por la operación del negocio. Entonces, ese es importante. Porque si tuviera ese flujo de operación muy cercano a cero o negativo, tal cual, pues ¿de dónde está pagando dividendos? Pues porque se está endeudando, porque vendió maquinaria y está repartiendo la venta de la maquinaria en forma de dividendo. Está saliendo el dinero de cosas que no son sostenibles. Y la salida de dividendos la van a ver justo en el flujo de operación. Cuando el flujo de operación baja, ¿por qué bajó este flujo de operación? Es que tuvo una salida de dividendos. Y entonces empieza a hacer sentido todo. Reparte dividendos porque tiene un flujo de operación del negocio positivo. Y entonces luego sale de la empresa y se impacta en el flujo de financiamiento. Y empezamos a ver cómo todo se empieza a relacionar. El análisis fundamental, Omar, la verdad es que a mí me encanta porque empiezas a ver a través de los números cómo todo se relaciona. Y ya lo decías ahorita bien, oye, hay que ver cuántas deudas está. Pues ahí están los estados financieros que hablamos en el episodio pasado. Por si alguien se lo perdió, los 2 pasados, están muy buenos porque te va a empezar a hacer sentido todo en cómo ir analizando, ok, si es una empresa rentable, tiene utilidades, tiene flujo operativo, de dónde está saliendo el dinero y por eso está repartiendo dividendos
porque sí es bien importante hablar de la sostenibilidad, no solamente de qué nivel, sino la sostenibilidad y el estado de resultados o el estado financiero que nos va a decir si algo es sostenible o no es el estado de flujo de efectivo. Los otros nos dan mucha información valiosa, pero de la sostenibilidad viene por este lado de los flujos. Que tenga un flujo de operación positivo se puede traducir a constantemente estar repartiendo dividendo o reinvirtiendo ganancias en temas y proyectos interesantes. Excelente, Manolo. Y para concluir, yo quisiera hacerte una pregunta. Y esto no es tanto un dividendo, pero ¿qué opinas de la recompra de acciones? Yo creo que es un mecanismo que muchas veces puede ser más atractivo que el dividendo en sí, por ciertos beneficios fiscales que hay. ¿Qué opinas tú al respecto? Pues no solamente puede ser atractivo, sino además pues es una señal también importante, ¿no? Que luego se manda al mercado y que incluso puede ser una señal de voy a analizar esta empresa. Si una empresa está recomprando acciones, pues la primera pregunta que yo me haría es ¿por qué las está recomprando esta empresa? ¿Cuál será el motivo que hay detrás para que una empresa esté buscando comprar acciones? Pueden ser muchas, ¿eh? No quiero que nos vayamos con la finta. La más popular es justamente que esta recompra viene porque es una empresa, la misma empresa considera que es muy atractiva, que tiene sólidos fundamentales y que está barata. Entonces ahí puede ser una señal de, oye, ¿por qué está haciendo estas compras? Pues porque quiere aprovechar que está barata y ve mucho potencial a su propia empresa. Pero obviamente no nos tenemos que quedar en esa capa de análisis de, ok, recompró, entonces yo también voy a comprar. Porque luego nos encontramos que pueden ser otros casos, como por ejemplo, algunas empresas tienen un plan que sus mismos empleados les dan ciertas acciones. Yo, de hecho, cuando trabajaba en el sector financiero en una empresa que cotizaba en bolsa, sí había ciertos planes para los empleados de puedes tener acceso a costos preferenciales o ciertos beneficios. Me acuerdo que cuando la empresa que yo trabajaba, que era Santander, a mí no me tocó, pero cuando cumplió 150 años, a todos los empleados le regalaron, creo que es, no sé, 100 acciones. Era como un tema muy específico, ¿no? Entonces puede haber cosas detrás. Luego a muchos altos directivos, al CEO de las empresas, les pagan en forma de salario, pero también les pagan una gran parte de sus bonos en forma de acciones para que estén sus intereses alineados. Es decir, si un CEO de una empresa tiene su sueldo y aparte tiene un bono en acciones, pues lo que más le interesa a ese CEO es que la empresa suba y va a hacer muchas estrategias más allá de lo normal para tratar de que las acciones crezcan mucho, ¿no? Entonces hay que entender bien, pero la recompra de acciones por lo general va también asociada a que la empresa le ven mucho potencial y está a un precio barato, pero llévense en mente que también existen estas situaciones particulares de por qué una propia empresa pueda recomprar sus acciones para su tesorería, ¿no? Valiosísimo el contenido que nos aportas, Manolo. Y con eso, pues creo que quedó bastante sólido. No sé si quisieras agregar algo más respecto al tema de los dividendos. En general, creo que es una explicación muy detallada. Y aquí tienen los campeones suficiente información para comenzar a hacer sus análisis. Yo siempre los quiero invitar a que esto no lo dejen en la teoría, no solo lo escuchen. Váyanse a ver algunas empresas, vean, oye, ¿cuánto es el dividend yield? ¿Cuánto es el payout ratio? Oye, ¿cuántos años lleva pagando el dividendo? Todo eso, recuerden, siempre les digo, Yahoo Finance, Morningstar.com, toda la información está ahí o directo en los reportes de las empresas. La fuente oficial, pues son los reportes que publican las empresas, pero si lo quieren ver simplificado, esos sitios están bastante bien. Sí, tal cual, llevarlo a la práctica y pues ir tomando decisiones fundamentadas y ya que te metes y te empapas de este mundo, pues te encanta, ¿no? Ves cuánto paga dividendos, empiezas a saber las utilidades, las comparas con otras del sector. Esta también sería como una recomendación importante. Pues, si tienen alguna que su razón es comprarla por el dividendo, que se les hace atractivo, compárenla con varias del sector, ¿no? Por ejemplo, oye, es que esta del sector farmacéutico me llamó la atención, paga dividendos. Bueno, comparen si el sector farmacéutico en general paga dividendos o no. Muchas, por ejemplo, pagarán un bajo dividendo en el sector farmacéutico porque también tienen constante reinversión. Pero muchas veces les digo que esto es un tema sectorial y pueden encontrar como cosas, sorpresas interesantes de, yo no sabía que este sector pagaba dividendo y que todas las del sector tenían dividendo relativamente atractivo. Pues bueno, comparen porque hoy en día tenemos miles de acciones a nuestra disposición. Ya sabemos que a través del Sistema Internacional de Cotizaciones y a través de la Bolsa Nacional, pues tenemos acceso a muchas acciones nacionales e internacionales y hay un mundo, pero pues hay que investigarlo, ¿no? Excelente. Campeones, no nos podemos ir sin recordarles que si nos están viendo en YouTube, le den like al video, se suscriban y si nos están escuchando en Spotify, Apple Podcast, compártanlo con un amigo que también le importe tanto aprender sobre finanzas como a ustedes. Nos pueden encontrar en nuestras redes también. Yo aparezco como Mario Educación Financiera en todos lados. Manolo, como el Lago de los Business en todos lados, ¿verdad, Manolo? Correcto, el Lago de los Business presente. Venga, pues así la dejamos ahorita, campeones. Un episodio muy fructífero. Déjenos también un comentario sobre qué episodios quisieran que cubriéramos en el pasado, qué temas, para con gusto hacemos una recopilación de las ideas más interesantes y vamos grabando episodios nuevos.
Campeones, cuídense mucho, que estén muy bien. Pasen felices fiestas dependiendo de cuando nos estén escuchando. Pero nos vemos a la próxima. Venga, abrazo, bye.